¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video con su profesor B. Newton. Y el día de hoy vamos a continuar con las clases de química, que es la clase número 5, que es teoría y modelos atómicos. Y como puntos de la clase de hoy vamos a tener punto número 1, primeras ideas acerca del átomo. Punto número 2, teoría atómica de Dalton. Punto número 3, la naturaleza eléctrica de la materia. Punto número 4, el modelo atómico de Thomson. Punto número 5, la radiactividad. Punto número 6, el modelo atómico de Rutherford. Punto número 7, radiaciones electromagnéticas. Recordar que esta es la primera parte de teoría y modelos atómicos. En la clase número 6 vamos a continuar con este tema. Bueno, empecemos. Por el punto número 1, primeras ideas acerca del átomo. En la antigüedad, los filósofos griegos se hacían las siguientes preguntas. ¿Es posible dividir la materia en pedazos cada vez más pequeños? ¿O hay un punto en el que no se puede dividir más? Y esta pregunta lo respondió los griegos Leucipo y Demócrito, que decían que la materia era discontinua, o sea, que la materia estaba constituido por átomos, donde A significa sin y tomo división, o sea, sin división. Pero contemporáneo a Leucipo y Demócrito existía Aristóteles, y él se encargó de negar la discontinuidad de la materia, y propuso que esta era la reunión de 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero como sabemos, Aristóteles estaba equivocado y Demócrito estaba en la razón. Así que Dalton se encargó de demostrar que Demócrito estaba en lo correcto 2000 años después. Y es así como nos pasamos al punto número 2, que es la teoría atómica de Dalton. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Ya sabemos que entre 1803 y 1807 John Dalton utilizó las leyes fundamentales de las combinaciones químicas que se conocían hasta el momento, que eran las leyes ponderales, y utilizó la ley de Lavoisier de la conservación de la masa, que decía que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. También utilizó la ley de Proust, que es la ley de las proporciones definidas, que es cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones de pesos fijos y definidas. Por ejemplo, cuando vamos a mezclar hidrógeno con oxígeno para obtener agua, siempre se va a mezclar 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno, para así formar 36 gramos de agua. Entonces esa era la proporcionalidad. Y por último, la tercera ley ponderal, que es la ley de Dalton de las proporciones múltiples. Dice, cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación numérica sencilla. O sea que la proporción estaba dada por números enteros. Como vemos, por ejemplo, en la síntesis del agua, como habíamos visto anteriormente, son 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Son números enteros, 2:1. Otro ejemplo para obtener monóxido de carbono es un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Están en relación 1:1. O el dióxido de carbono, que está en relación de 1 de carbono y 2 de oxígeno. Relación sería 1:2. Y la teoría atómica de Dalton tenía los siguientes postulados, que los dio a conocer en el año 1808, que decía: primer postulado, la materia está compuesta por partículas indivisibles, extremadamente pequeñas, denominadas átomos. Postulado número 2, hay diferentes clases de átomos. Cada clase posee su tamaño y propiedades características. Postulado número 3. Cada clase de átomos corresponde a un elemento distinto. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos.
Postulado número 4. Los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones sencillas. Postulado número 5. Las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de los átomos. Los átomos permanecen inalterados en cualquier transformación. Muy bien, ahora como ya vimos la teoría atómica de Dalton, pasemos a hablar sobre la naturaleza eléctrica de la materia. Y para eso vamos primero a explicar qué son los rayos catódicos y qué relación tiene con los electrones. Thomson trabajó con los tubos de Crookes y calculó la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. Ahora, ¿cómo hizo eso? Pues en el tubo de Crookes conectó el ánodo y el cátodo, que estaban conectados a una fuente de alto voltaje, más de 10.000 voltios. Y el tubo de vidrio, en el interior, se encontraba un gas a baja presión, un gas enrarecido a baja presión. Y con este experimento, Thomson averiguó cómo se desplazan los rayos, que eran los rayos catódicos, y pudo observar que los mismos se desplazan en línea recta y producían un destello al llegar a una pantalla formada por una sustancia fluorescente. Ahora, ¿cómo se dio cuenta de cómo parten los rayos? O sea, si se va del ánodo al cátodo o del cátodo al ánodo. Entonces, para ello, interponiendo un objeto metálico opaco en el camino de los rayos, observó que se formaba una sombra en la pared opuesta al cátodo. Entonces, con eso, él concluyó que los rayos parten del cátodo. O sea, los rayos catódicos se llaman rayos catódicos porque parten del cátodo. ¿Estamos? Entonces, rayos catódicos parten del cátodo al ánodo. Ahora, la otra pregunta que se hacía Thomson es si esos rayos tenían masa. ¿Cómo tenía que comprobar si tenían masa? Pues Thomson, en el camino de los rayos, interpuso una pequeña rueda y observó que esta rueda giraba como consecuencia del paso de los rayos. Por lo tanto, él concluyó que los rayos poseían masa. Y la siguiente pregunta era si los rayos tenían carga, o sea, si eran positivos o si eran negativos. Entonces Thomson utilizó un campo eléctrico y un campo magnético y comprobó que los rayos se desviaban, alejándose del polo negativo del campo y se acercaban al polo positivo. Este comportamiento indicaba que los rayos eran partículas negativas. Y así es como Thomson descubrió el electrón. Ahora los rayos canales. Los rayos canales, y en honor a la verdad, los protones ya habían sido descubiertos en 1886 por Goldstein, quien al observar cierta luminosidad detrás del cátodo se dio la tarea de investigar el fenómeno. Para ello perforó el cátodo y observó que los rayos luminosos atravesaban los orificios o canales en sentido contrario a los rayos catódicos. Debido a esta particularidad los denominó rayos canales y la dirección era opuesta a los rayos catódicos y también se desviaban por campos eléctricos y magnéticos, pero contrario a los rayos canales, o sea, eran de carga positiva. Entonces, hasta el momento tenemos que saber que los rayos catódicos son de carga negativa, que parten del cátodo al ánodo, y los rayos canales son de carga positiva, que parten del ánodo al cátodo. ¿Ok? O sea, lo hacen en dirección opuesta. Ahora, los rayos X, que fueron descubiertos por Röntgen en 1895, a diferencia de los rayos catódicos que tienen naturaleza corpuscular, los rayos X son de naturaleza electromagnética, como la luz, o sea que se pueden polarizar y difractar, y tienen menor longitud de onda que la luz, y no se perturban con los campos electromagnéticos. Asimismo, tienen la propiedad de atravesar láminas de metal y vidrio. Entendido esto, pasemos a ver el modelo atómico de Thomson. En este modelo, el átomo está constituido por una esfera de carga eléctrica positiva y en su cuerpo están incrustados los electrones y así se balanceaba, ¿no? La carga negativa con la carga positiva. Y también, como habíamos dicho,
Thomson había descubierto la relación de la carga y la masa, que era igual a menos 1,7 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Y en 1913, Millikan determina la carga del electrón, que era 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Así que recuerden, Thomson no determinó la carga del electrón, determinó la relación. El que determinó la carga del electrón fue Millikan, con su experimento de la gota de aceite. Pasemos al siguiente punto, punto número 5, la radiactividad. Como habíamos dicho hace unos momentos atrás, Röntgen, físico alemán, descubrió los rayos X en 1895, que revolucionó toda la vida de la humanidad. Y este descubrimiento sirvió de motivación para ciertos estudios de Henry Becquerel, el cual estaba muy interesado en entender el fenómeno de la fluorescencia. Esas radiaciones eran producidas por cualquier sal de uranio, fosforescente o no, con luz o sin ella, por lo que concluyó que el fenómeno estaba directamente relacionado con la presencia de uranio en los compuestos. Becquerel había descubierto la radiactividad. Poco tiempo después, también en París, la polaca Marie Curie descubrió que el torio tenía propiedades similares a la del uranio, y junto con su marido descubrió el elemento radio, que es millones de veces más activo que el uranio. Y una vez descubierta la reactividad, ahí entra a batallar Rutherford, que reveló que estas sustancias emitían 3 tipos de radiaciones: radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Y notó que las radiaciones se desviaban por campos eléctricos, excepto la radiación gamma. Por lo tanto, los rayos beta eran de carga negativa y los rayos alfa eran de carga positiva, porque los rayos beta se desviaban por campos positivos y los rayos alfa por campos negativos. Y a su vez también estudió el poder de penetración. Y el poder de penetración, el rayo alfa es mayor que el rayo beta y mayor que el rayo alfa. Y el poder de ionización es todo lo contrario. Los rayos alfa tienen mayor poder de ionización que los rayos beta, y los rayos beta a su vez que los rayos gamma. Entonces, entendido esto, pasemos a ver el modelo atómico de Rutherford, que se dio en el año 1911. ¿Y qué es lo que hizo Rutherford? Pues Rutherford bombardeó una placa muy delgada de oro con partículas alfa, ya que las partículas alfa tenían un poder alto de ionización. Y notó que la mayoría no cambiaba de dirección. Algunas variaban su trayectoria y muy pocos eran repelidas. Y así es como él descubrió el núcleo atómico. Entonces Rutherford planteó su modelo atómico, conocido como el modelo planetario. Decía que el átomo es hueco, que tiene un núcleo positivo y los electrones giran a su alrededor, así como los planetas giran alrededor del Sol. El movimiento de estos electrones se produce en trayectorias circunferenciales y concéntricas a grandes velocidades. Y también decía que el núcleo atómico es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el átomo. Y entendido el modelo atómico de Rutherford, para poder entender los modelos que siguen, vamos a ver un poco qué son las radiaciones electromagnéticas, la REM. Las radiaciones electromagnéticas resultan de las perturbaciones de 2 campos, un campo eléctrico y un campo magnético. No tienen naturaleza corpuscular y son solo energía. ¿Okay? En el vacío se mueven a la velocidad de la luz. Como ejemplo de radiaciones electromagnéticas tenemos los rayos ultravioleta, las ondas de luz, las ondas de radio, las ondas de TV, los rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tenemos en las radiaciones electromagnéticas tenemos un campo eléctrico, un campo magnético y que se mueven a la velocidad de la luz. Ahora, una onda electromagnética tiene los siguientes elementos. Tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre 2 nodos no consecutivos más próximos. Sus unidades generalmente son los Armstrong,
los nanómetros, etc. La frecuencia. La frecuencia es el número de longitudes de onda, o sea, oscilaciones completas o ciclos, que atraviesa un punto por unidad de tiempo. También podría ser expresado como 1 sobre el periodo. Entonces la frecuencia es el número de ciclos que da en cierto tiempo. Y sus unidades son los hertz o s a la menos 1. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que demora una onda, o sea, un ciclo, para atravesar un plano normal a la dirección del movimiento y se expresa en segundos. Y la velocidad a la que se mueve la onda ya sabemos que es la velocidad de la luz. Entonces esos son los elementos de una onda. Y tenemos que saber que la longitud de la onda por la frecuencia siempre va a ser igual a la velocidad de la luz en una onda electromagnética. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado y me hayan comprendido a la perfección. Entonces, con esto vamos a poder continuar con la clase que sigue y poder entender los modelos que siguen. Bueno, me despido hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, hayas aprendido un montón, que es lo más importante. No te olvides de darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte si no estás suscrito. Que tengas un muy buen día. Hasta pronto.